¿Qué tal? En esta sesión vamos a estar estudiando las actividades relacionadas con la sesión número 9 y sesión número 10 de esta secuencia 1 de nuestro libro de ciencias de tercer grado. Bien, en esta sesión 9, que no es una sesión para nada larga, es más bien una sesión que está hecha para ir centrando los esfuerzos de las 8 sesiones previas, en las cuales hemos tratado de estudiar las propiedades de la materia, hemos visto una clasificación y hemos estado trabajando en particular con solamente una de estas propiedades, pero es momento de ampliarnos un poquito más, tampoco vamos a ir muy rápido. Habíamos quedado en que hay propiedades, muy al principio del curso, por allá de la sesión número 1, había propiedades que solamente eran perceptibles a través de los sentidos o que con el hecho de utilizar nuestros sentidos era más que suficiente para determinar ciertas características. Pero es claro que en nuestro curso de ciencias tendríamos que incitarlos a que piensen más como si fueran estudiantes de química. El curso de ciencias de tercer grado está enfocado, o como se dice, tiene énfasis en química. Entonces, cada vez con el paso de las sesiones tenemos que sonar más como si fuéramos personas que estamos inmersas en el estudio de la química, y los términos también tienen que ser parte de ello. En este caso, vamos a estudiar esta sesión. Como siempre, te invito a que hagas un subrayado y hagas una recuperación de ese subrayado, ya sea tomando estas expresiones con el copia y pega, que te sigo diciendo, no es la mejor de las técnicas, y en otros casos sería a través del parafraseo. Recuerda que el parafraseo es tomar las palabras de alguien, ya sean escritas o dichas, digamos, públicamente, por ejemplo, en un discurso, y tomar esa información y nosotros ponerla con nuestras propias palabras, como lo hubiéramos dicho nosotros. Bien, en este caso, por ejemplo, aquí no hay un título en la sesión número 9. Nos dice, sin importar la masa o el volumen de una muestra de plastilina, esta siempre tendrá la misma densidad, que fue la propiedad que estudiamos en el experimento anterior. Bien, esta propiedad depende únicamente del material del que se trate, por lo que es usada para diferenciar dos materiales distintos. Las propiedades intensivas, como la viscosidad, la temperatura de ebullición y de fusión, la solubilidad y la concentración de una disolución, entre otras, permiten identificar distintos materiales. Ojo, dice aquí, al igual que la masa y el volumen, las propiedades intensivas no se pueden cuantificar usando solamente los sentidos, que es lo que te venía mencionando, que en algún momento sonaba bien. Quizá cuando empezamos a estudiar un poco, bueno, no nosotros, pero digamos los hombres y las mujeres, por supuesto, a través de la historia, pues utilizaron sus sentidos. Pero conforme fue avanzando la ciencia, o lo que se consideraba ciencia, esta fue evolucionando de modo tal que se dijo en algún momento, es que los sentidos ya no son suficientes para distinguir las propiedades y otros. Por ejemplo, nos pasó con el experimento, a lo mejor para distinguir el bicarbonato y la sal. Entonces, si lo vemos por ese lado, pues a lo mejor ya nos cuesta un poquito, ¿no? O el azúcar glass y ¿qué podríamos decir? Y el yeso. Es que dices que todos se ven iguales, ¿no? Bueno, sí, hasta cierto punto una vista más o menos entrenada te podría decir cuál es cuál. Sin embargo, no es un instrumento, la vista, un instrumento confiable. Ahora, a través de mi experiencia, muchos estudiantes manifiestan que, por ejemplo, el sentido del gusto. Pero digo, bueno, en algunos casos, pues bueno, si vas a probar sustancias como el azúcar glass y la sal, pues no creo que haya mucho problema. Pero va a haber sustancias que podrían ser tóxicas, y entonces en ese sentido el hombre no puede estar arriesgándose
solamente con sus sentidos. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Y aquí en el texto nos menciona, aquí yo te lo señalo, con los años los científicos han diseñado aparatos de medición porque son más confiables. Y si lo vemos hasta cierto punto, aparte de que son más confiables, son exactos, pues son menos riesgosos, si lo vemos así. Entonces, menciona que dentro de estos aparatos que vamos a ver son de los más elementales, por supuesto que hay muchísimos más. Por ejemplo, los termómetros, los cronómetros y los calorímetros, entre otros. Entonces, aquí el autor del libro te menciona uno de ellos, no es el primero, pero nos menciona a Antoine Lavoisier, que dedicó parte de sus investigaciones a comparar masas de diferentes gases, porque de repente dices, oh, híjole, ¿cómo pesa un gas si el gas no se puede quedar quieto sobre una balanza o sobre una báscula? Y estamos hablando de los años, y vemos aquí, los años 1700. Digo, hoy a lo mejor sí se te ocurre más cómo poder medir los gases y con cierta exactitud, pero ¿y cómo lo harían en aquellos tiempos? Y sin embargo, el texto te menciona que las balanzas hechas por este químico francés pues eran de buena precisión si la comparamos con los de ahora, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en la sesión 9? Pues rescatamos algunas ideas. Yo, por ejemplo, dejo marcadas alguna de ellas, le adiciono a lo mejor alguna imagen para que yo tenga presente. En este caso, bueno, yo la puse porque quiero traer a colación lo que es la densidad. Por supuesto que si yo iba a incluir la viscosidad, la temperatura de ebullición y de fusión, la solubilidad, a lo mejor agarro y traigo otras imágenes para enriquecer mi texto. Yo solamente te lo dejo a manera de ejemplo. Por supuesto que esto no es, bueno, es parte del texto y yo lo rescato. Y esa es la invitación para la sesión número 9. Ahora, si nos vamos a las actividades de la sesión 10, nos topamos con un experimento muy sencillo que yo creo que todos ustedes pueden hacer en casa sin mayores riesgos. Me refiero por la edad. Muchas veces los experimentos se recomiendan que se hagan con la vigilancia de un adulto. Vaya, yo podría decir lo mismo porque finalmente serían menores de edad de ustedes. Aunque bueno, me imagino que a su edad dejarles al alcance unos vasos de vidrio, un tanto de aceite, la sal y el azúcar, pues creo que no puede ser gran problema. Pero bueno, si ese fuera tu caso, que tienes que pedir permiso a algún adulto, pues dile que te ayude. Y bueno, aquí por ejemplo, fíjate que vamos a ver en actividad número 6 la solubilidad. La solubilidad ahorita, por lo pronto, no la vamos a definir. Nos pide el autor del libro que empecemos con una pregunta que dice: ¿cuánta sal y azúcar se puede disolver en agua y en aceite? Y mira, yo aquí te dejo, cierto, es una pregunta y tú deberías de contestarla o podrías contestarla, pero yo te sugiero, en este momento no has hecho el experimento, en ese punto no lo has hecho. Así que podrías aventurarte a dar un número determinado de cucharadas, por ejemplo, cucharadas, que no es una medida puntual, porque uno esperaría que nos dijeras, no sé, vamos a inventar 5 gramos, 6 gramos, ¿cuánto es una cucharada? Más tarde, cuando hagas el experimento, verás que si esta aproximación fue correcta o no. Lo importante es aprender a identificar el concepto solubilidad a partir de un experimento y no solo por lo que pudiera decir el libro de texto. Esto te lo saco a colación porque muchas personas tienden a inmediatamente agarrar y buscar el concepto de lo que es disolver o solubilidad y ya, y a lo mejor y sí, ¿no? Sí logras entender qué es la solubilidad, pero como he dicho en otros momentos, no es lo mismo que yo experimente a que yo lo lea en un libro de texto. Ojo, te hago énfasis que estamos hablando de temas de ciencias. ¿Sale? Entonces, en este caso, tengo que decirte que tú arriésgate.
Si tú dices son 5 cucharadas, pues son 5 cucharadas. ¿Sabes qué? Lo que sí va a ser muy importante en algún momento es que supieras cuánto es en, digamos, en gramos, cuánto es de sal cada cucharada y cuánto es de azúcar en cada cucharada. Por algo te están preguntando sobre la sal y el azúcar, porque van a ser nuestras estrellas en este experimento. ¿Sí? Ok, ahora dice, hipótesis, contesta la pregunta inicial según sus experiencias previas en estas sustancias. Bien, en este caso, tú pudieras solamente contestar esta pregunta y hasta ahí. Por supuesto que tú puedes poner aquí, yo te podría decir, escribe o redacta algunos datos de la sal y el azúcar. Claro, trata de poner cosas que nos vayan abonando a nuestro tema, ¿eh? No tienen que ser muchos. No te vas a convertir en un experto de la sal y del azúcar, ¿no? Algunos datos pequeños. Nada más es para introducirnos. Ahora, fíjate el material que es muy sencillo de conseguir en casa. Dice que vamos a necesitar 4 vasos transparentes iguales, 4 cucharas cafeteras. Podríamos aventurarnos a buscar cuántos gramos tiene una cucharada, por ejemplo. Digo, hay temas relacionados con la cocina y probablemente algunos de estos links me puedan decir si son de 5 gramos para llevar un cálculo. Si tienes báscula sería mucho mejor. Mira, aquí por ejemplo nos resalta, dice, por ejemplo una cucharada rasa de harina, rasa equivale a 10 gramos, pero si llenamos la cuchara hasta conseguir el máximo de su capacidad corresponderá con 40 o 50 gramos. O sea, si queda como montañita, pues sí, le vas a poner muchísimo más. En el caso del arroz, una cucharada es equivalente a 20 gramos. ¿Eso qué quiere decir? Que las cucharadas no son una medida de capacidad confiable. Porque nada más ponte a pensar que el arroz en la cuchara pues va a dejar algunos espacios vacíos, mientras que la de harina no, porque es más fina. Y sin embargo, por ejemplo, aunque deje más espacio el arroz, puede que pese más, porque el arroz como tal, el grano, pues te va a tener un peso mucho mayor. Razón por la cual, pues, sería bueno saber una cucharada. ¿Cuánto sería? O si tienes algún tipo de, se me ocurre, digo, dado que a lo mejor tienes tiempo para ir a la tienda y que te permitan medir cuánto pesa una cucharada de algo, podrías bien ocupar un vasito medidor como los que dan en la medicina. Vasito medidor, para que tengas una idea aproximada de cuánto le estás poniendo a la cuchara. Un vasito como estos, que luego nos dan alguna sustancia, algún medicamento, podríamos saber, ¿no? Y le pidieras a alguien si pudieras llevarlo con el material. En este caso, por ejemplo, vamos a inventar que tú le vas a poner cuánto pesarían 5, hasta dónde llega la marquita de los 5 mililitros si fuera azúcar, o 10 si fuera azúcar. De todos modos, si le pones más, ya sabes que nada más tienes que multiplicar. Suponiendo que le echaras 20 mililitros, que no te lo recomiendo, o la medida, bueno, porque no serían 20 mililitros, serían gramos, ¿sí? Porque estamos pesando un sólido. Los mililitros son para los líquidos. Y tendrías que hacer tu cálculo para el de la sal. Bien, me regreso con ustedes al experimento. Ahora, ya que los tienes, ¿qué vamos a hacer? Yo básicamente agarré y copié y te lo puse todo aquí. Te puse algunas imágenes como para la dramatización, ¿no? Dice aquí, en 2 vasos viertan agua hasta la mitad y en los otros 2
aceite en la misma cantidad. Yo te puse nada más 2 vasos, pero son 4. 2 los vas a llenar con agua y 2 con aceite. O sea, vas a tener, digo, ya si nos ponemos en ese plan, de que es que usted me dijo que solamente uno. Bueno, está bien, son 2 de cada uno. Aquí te los dejo. Son 4 vasos, 2 de aceite, 2 de agua. Ya que los tengas, dice, vamos a empezar con, en este caso, la sal. Agreguen una cucharada de sal en un vaso con agua y mezclen hasta disolverla. En teoría se supone que si lanzas una cucharada, tú ya sabes cuánto es una cucharada de sal. Por supuesto que a lo mejor, te vuelvo a insistir, alguien ya midió cuánto es una cucharada de sal. Una cucharada de sal. 20 gramos. Dice aquí, una cucharada de azúcar corresponde a 15 gramos. Una cucharada rasa de sal equivale a 20 gramos. Pero vuelvo a insistir, estas son medidas, yo me imagino que de chef o personas que trabajan constantemente en una cocina, pues no se van a detener a estar midiendo en una báscula. Ya saben más o menos cuánto es una cucharada de sal, cuánto es una de azúcar. Por eso es que vemos los programas y ellos en automático saben cuánto le están poniendo. Bien, entonces dice que le agreguemos una cucharada de un vaso a un vaso con agua, una cucharada de sal. Revuelves y tratas de ver si ves que no se queda nada de sal en el asiento, en la parte de abajo. Quiere decir relativamente que todavía le cabe otra cucharada de sal. Le vuelves a revolver hasta que se disuelva, hasta que veas que, cierto, se va a ver un poco blanquizca el agua, un tanto, ¿sale? Ves que no hay asientos, está todo disuelto y le pones otra. Bueno, en teoría, tú tienes que hacer este proceso, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que veas que ya no aguanta. Bueno, ya no aguanta el agua de que tú le metas más sal, porque vas a encontrar que tiene un tope. El agua tiene un tope, ¿sale? Entonces ahí te detienes y tú registras esa información, ¿sí? Ahora, te dice en el punto número 3 que con una cuchara distinta, pero de preferencia del mismo tamaño, porque asumas que esa cuchara, todas las cucharadas que ocupaste sean del mismo tamaño. Y te dicen que una cuchara distinta porque el hecho de revolverle, por ejemplo, azúcar o sal, podrían quedar ciertos, digamos, residuos de un material en otro. En el que todavía va a ser más complicadillo relativamente a esto va a ser en el aceite. Todos los que hemos metido una cuchara o incluso el dedo en el aceite sabrás que como es viscoso se va a quedar pegado. Entonces ahí sí no convendría que metieras esa misma cuchara con aceite en donde tienes agua, por ejemplo. O porque se le va a pegar la sal, pues, y después la ocupes para el azúcar, pues se te va a estar mezclando. Bien, entonces dice, con una cuchara distinta agreguen la misma cantidad de sal en un vaso con aceite. Relativamente están jugando una competencia. Una competencia entre el vaso de agua y el vaso con aceite. Voy a ponerlo aquí. Si lo quiero mostrar de esta manera. Van a jugar a las competencias. Voy a poner aquí una tablita para tratar de representarlo. Aquí voy a poner. Aquí van a estar los competidores, por así decirlo. Este vamos a poner sal y el otro azúcar. Bien, y entonces le ponemos una al de agua, una al de aceite. Van parejos. Vemos que los dos resisten, es decir, logran capturar la sal, como que desaparece en él, ¿no? Se diluye. Hasta ahí van empatados. Y vamos con la segunda cucharada.
y le pruebas la segunda cucharada también con el aceite. Si ves, quiere decir que, pero con cucharas distintas, recuerda. Entonces, si lo vemos por ese lado, están jugando competencias uno contra uno. Dice, en cada caso, si la sal se disolvió, agreguen una cucharada más. O sea, sigo insistiendo. ¿Te aguantan una cuchara los dos? Vamos por la segunda. ¿Te aguantan la segunda cucharada? Vamos por la tercera. ¿Estamos claros? O bueno, yo lo que sí te quiero contar es que en algún momento el agua no va a poder y en otro momento el aceite tampoco te va a poder ayudar. Es decir, vas a encontrar un tope. Vas a encontrar la solubilidad. Aquí yo lo que te pongo, ve poniendo más cucharadas tanto en el vaso con agua como en el que tiene aceite. Con cuidado de esperar hasta que notes que ya cuesta que la sal se disuelva. No vais a echarlas todas por querer terminar el experimento. En tu afán de quererlo hacer rápido, lo vas a hacer mal. Por eso, con calmita, que se revuelva bien la sal. Entonces, por ejemplo, aquí te pongo, cuando notes que ya no se puede disolver, detente. ¿Qué seguiría en el punto número 4? Anoten la cantidad de cucharadas de sal que pudieron disolver en cada caso. ¿Sí? Aquí te pongo, anota la cantidad de cucharadas que necesitaste en los dos vasos para que el agua y el aceite se saturaran de sal. Vamos a inventar, me voy a traer la tablita y digo no tenía pensado poner tablita, pero ya que estamos acá y que se me ocurrió ponerte esta competencia, voy a quitar esta. Y vamos a inventar que este vaso, voy a bajarle, vamos a inventar que el vaso con agua te aguantó, por ejemplo, estoy inventando, esto es un invento, tú tienes que comprobarlo, te aguantó 6 cucharadas. Por aquí te voy a poner ejemplo, para que no creas que es lo que te tiene que salir. Y resulta que en el de aceite, aquí aguantó 5. Esto es un ejemplo. Aquí vamos a quitar esto y ya está. Ya no se ve la tabla. Entonces, esto es un ejemplo. Repitan el experimento, pero ahora disolviendo azúcar. Es decir, básicamente sería algo parecido a esto. Nada más que voy a poner una tablita y aquí voy a quitar azúcar. ¿Quién sabe? Con el azúcar, ¿será más fácil que diluyamos el azúcar? Sería interesante. Pero vamos a inventar que aquí salieran, estoy inventando, 7 y aquí salieran 6. Pero es un invento. Ahora, dice, organicen los datos obtenidos en una tabla en su cuaderno. ¿Cómo qué tabla? Pues mira, si tú te has fijado, yo ya puse aquí una, o dos más bien. Y podríamos hacer algo muy parecido. De saturación, se me ocurre que vengan sustancias. 2, 3, 4. A ver, vamos a ver. En uno va a estar sal. Sal, en otro azúcar. Y aquí ponemos vaso con agua, vaso con aceite. ¿Sí? Entonces, podríamos decir, conclusión, hasta ahí le voy a dejar. Voy a hacer aquí una mejora a esta tablita. Muy bien, vamos a ponerlo aquí.
Esto no se me había ocurrido anteriormente, pero digo, bueno, te la dejo para que tú te puedas apoyar en estas actividades. Como te dije, es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, vaso con agua y mezclado con sal, 6 cucharadas. Aquí, ¿no? Aquí puse 6 cucharadas. Y de este lado serían 5 cucharadas. Voy a robarme esta información y además la copio. Pues este sería 5, este sería 7. Ok, ahora te pido de favor que investigues en gramos, Aquí, por ejemplo, te podría decir, vamos a inventar, ¿en qué nos vamos a basar? Digamos que la cucharada de sal son, estoy inventando, 7 gramos. Y voy a corregir esto. La cucharada de azúcar es de 12 gramos. ¿Eso qué quiere decir? Que pues yo voy a tener que aplicar unas matemáticas muy simples en esta área y voy a averiguar pues cuánto es en gramos, ¿no? Si es sal, 6 por 7 serán 42 gramos. Aquí en aceite será 7 por 7, 49 gramos. El del azúcar, si son 5, 60 gramos. Si son 6, serían 72 gramos. Y tú vas a llegar a tus conclusiones. Esto te lo pongo en color rojo porque debes entender que esto es, digamos, como ejemplo. Nada más como ejemplo. ¿Sale? Bien. Tú vas a tener que llegar a una conclusión, pero basándote en estas observaciones. Por eso el autor te deja unas preguntas. Oye, ¿todas las sustancias se disuelven igual en agua? O sea, ¿te dio igual disolver en agua la sal y el azúcar? Si tienes datos como este, pues la respuesta es que no, porque en una necesitaste más gramos que en otras. Igual te preguntan por la sal en el aceite. Ahora, ¿piensan que la sal se podría disolver en alcohol? Porque esa también podría ser, ¿no? Digo, claro, a lo mejor ya con alcohol hay que tener un poquito más de cuidado, que no por traviesos o por descuido. Digo, el alcohol es flamable. Entonces, necesitamos que, pues, a lo mejor ahí sí, que esté tu papá o que estés bien concentrado, que no va a estar jugando. Bien, y hacer el mismo experimento. Ahora, ¿cuál de sus propiedades intensivas investigarían para dar una respuesta? Pues también vas a tener que investigar, que hay cosas que están en el libro y otras que por tu observación. Ahora, conclusión. Con base en lo observado en este experimento, presenten al grupo una alternativa. Pues no lo vas a presentar al grupo, solamente me vas a presentar a mí, porque pues, desafortunadamente pues, no podemos estar juntos. Entonces, tú vas a dejar un testimonio que es un texto. Fíjate, dice aquí, porque te plantean, propongan los experimentos necesarios para determinar el comportamiento de otras sustancias. Y aquí te pongo, ¿puedes proponer un cambio de sustancia a disolver? Por ejemplo, ahí ya te propusieron alcohol. Lo que posiblemente ya hubieras hecho entonces, experimentos con agua, aceite y alcohol. O puedes cambiar la temperatura del agua. Por Dios, no, por favor, no vayas a querer hacerlo con el alcohol. ¿Sale? En este caso, la temperatura del agua. El aceite también me preocupa que no esté ahí un adulto por si no tienes la experiencia y no te vaya a brincar el aceite y esas gotitas te queman. Tienes que ser cuidadoso, por eso digo, mejor sí pide la ayuda a un adulto. Ahora, fíjate lo que yo te pongo aquí. La solubilidad es un líquido que define como la masa máxima de un soluto que puedes disolver en 100 gramos de dicho líquido. Otras propiedades como la temperatura de fusión y de ebullición se pueden analizar y cuantificar. Eso lo saco de esta sección que ya es
digamos, la parte final de esta sesión bueno, más bien ya le estaríamos picando al 11. Pero hay un tema importante, porque ya maneja la palabra soluto. Y es que, ¿qué estamos haciendo? Estamos disolviendo. Y normalmente, yo lo que quería marcar en esta imagen es que nosotros hemos ocupado la palabra solvente en algún momento, cuando ocupamos aguarrás, thinner, algo parecido, eso es solvente. Pues bueno, es que el agua puede ser solvente. ¿Por qué? Porque en las soluciones o disoluciones que le llaman, fíjate aquí, soluto es la sal y el solvente es el agua. Hemos ocupado la palabra disolver, es decir, meter un soluto en un solvente. Y lo que queremos calcular, porque ese es lo importante del experimento, muchachos, que tú sepas cuántos gramos te tolera la sal, el agua y cuántos el aceite, ¿sale? ¿Cuántos gramos? ¿Por qué razón? Porque aquí ya dijimos que esta es una propiedad que se puede medir. Fíjate lo que investigué. ¿Dónde está? Aquí está. Por ejemplo, cloruro de sodio, que es esta sustancia, es el soluto y se disuelve en agua. Dice que, bueno, ponen 20 grados centígrados como la temperatura que se considera temperatura al tiempo, ¿no? Por así decirlo. Y según lo que se ha medido, 36 gramos de sal le aguantan 100 gramos de agua. ¿Sí? 36. Pero si calentaras el agua, te aguanta otro tantito más. ¿Sí? Igual, esta también es otra sal. Y tenemos otros compuestos. Yo aquí nada más estoy proponiéndote el de la sal y que te quiero hacer énfasis en que la solubilidad se mide. ¿Cómo? Gramos del soluto entre 100 gramos de agua. Por ejemplo, tú lo vas a hacer el experimento con agua y con aceite. Habría que ver cómo está la solubilidad en aceite. ¿En dónde se podría disolver mejor? ¿Sí? Entonces, sí necesitamos repasar algunos conceptos y las solubilidades de un líquido. ¿Sí? ¿Quién aguanta más cierto producto a revolverse en él? ¿Quién ganará la batalla? ¿El agua o el aceite? Eso es lo que tenemos que medir. El que aguante más sal, pues es el más soluble. El que aguante menos sal, pues es el menos soluble. Y ahí veremos quién gana entre el agua y entre el aceite. Entonces aquí en la conclusión, bien podremos poner, ¿no? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿La sal o el azúcar? ¿Quién es más soluble? ¿Quién aguanta más? Muy bien. Pues quiero dejarte este video y estas guías con la finalidad de que vayas adentrándote en el uso de la química. Estamos ocupando experimentos muy sencillos, caseros. Incluso este experimento pudiera estar un poquito más sencillo que el de la densidad. Pero bueno, yo creo que va a ser muy importante. Bueno, si está en tus manos, pues, si puedes comprar una báscula, así como las de la cocina. Si no, pues ve con el de la tienda y que te permita medir la cantidad de gramos, pero de la sal y del azúcar, ¿no? Para que tengas un poquito más claro cuánto le estás echando. Sé que puedes medir las cucharas o las cucharadas, trata de que sean al ras para poder determinar pues a qué sustancia le cabe más sal o más azúcar, ¿no? Habría que ver. Bien, no me queda otra cosa más que pedirte que te pongas al corriente de tus actividades. Y bueno, estos videos tratan de guiarte en la realización de tus actividades. Me dio gusto saludarte y esperemos verte en el siguiente video.
Hasta luego.